Buenas tardes, mi nombre es el Magíster Aníbal Guerrero. En el día de hoy daremos una nueva cápsula informativa, en esta oportunidad sobre el régimen de económico matrimonial, participación en las ganancias. Esto es un proceso que inicia en la jurisdicción de familia, pero tenemos que tener presente que las partes intervinientes en el proceso de liquidación régimen económico matrimonial tendrá que ser un contador público autorizado, ya que la ley lo prevé de esa forma. ¿Cuál es la función fundamental del contador público autorizado? La función principal del contador público autorizado es dar fe de toda la información que reposa en el expediente. Hoy hablaremos un poquito de la participación de las ganancias. Cuando hablamos de la participación de las ganancias, hablamos que en la sentencia de divorcio, interpuesta una demanda de divorcio, corresponde esperar la ejecutoría de la sentencia a efectos de determinar la causa de la disolución del régimen económico matrimonial. Una de las cosas que debe saber el perito, hay que entender primero algo. Un perito no es un abogado, pero los que trabajamos en la jurisdicción de familia como abogados y los que trabajamos en la jurisdicción de familia como contadores públicos autorizados para certificar un hecho en la materia de liquidación de régimen económico matrimonial, tenemos que tener algunas aristas necesarias para poder evaluar nuestro trabajo. La primera arista es ver qué dictaminó un juez en la sentencia de divorcio. ¿Por qué es importante saber qué dictaminó un juez en una sentencia de divorcio? La ventaja es que yo manejo la parte legal y la parte contable, ya que también soy abogado litigante en la jurisdicción de familia. Si un juez determina en una sentencia de divorcio que una de las partes sale cónyuge culpable, nuestra normativa en derecho de familia dice que el cónyuge que salga culpable no disfrutará. El artículo 221 dice que en caso de divorcio que no sea voluntario, el cónyuge culpable pierde su derecho a los gananciales que procedan de los bienes privativos del otro cónyuge. ¿Qué significa esto? Hablemos un poquitito en materia de derecho de familia. Significa que si una persona inició un proceso de divorcio, pero con una causal que están contemplada en el artículo 212 del Código de la Familia, supongamos que el juez lo condenó por relación extramarital y el juez lo pone en la sentencia como cónyuge culpable y ambas partes tienen una propiedad. El esposo tenía una propiedad en la playa, en Coronado, y la esposa tenía una casa en Chiriquí. La esposa recibe un porcentaje de los bienes gananciales del esposo porque ambas propiedades están a título personal, no es pro indiviso. ¿Qué es pro indiviso? Pro indiviso es que la pareja en el seno matrimonial compra una propiedad, pero están a nombre de los dos. Eso se llama pro indiviso. Pero en el tema que nos ocupa, cada persona tenía una propiedad a título personal. El porcentaje que le hubiera correspondido al esposo por los bienes gananciales de su esposa no le correspondería, ya que en una sentencia de divorcio un juez determina que esta persona es cónyuge culpable y él pierde ese derecho de recibir la parte ganancial. Es importante que lo que yo he visto en los tribunales como contador público autorizado, que los contadores públicos autorizados, soy contador público autorizado, no entienden que el proceso de liquidación de régimen económico matrimonial lo que se debe establecer es el patrimonio inicial, el patrimonio final, pero lo que he visto en la práctica, que los contadores públicos autorizados hacen un informe como si fuera un estado financiero. No. Hay que tener claro qué pasa si la persona es antes de que el Código de la Familia sale del Código Civil en el año 1994 y crea una ley, crea el Código de la Familia. Entonces hay que ver si el matrimonio fue antes de la ley, después de la ley, si las partes hicieron capitulaciones matrimoniales. Es muy importante si las partes hicieron capitulaciones matrimoniales. Si las partes no hicieron capitulaciones matrimoniales, como dice el artículo 82,
A falta de capitulaciones matrimoniales o cuando éstas sean ineficaces, el régimen económico será el de participación de las ganancias. Esto lo vemos en el artículo 82 del Código de la Familia. ¿Y qué son capitulaciones matrimoniales? Vamos a hacer esta cápsula informativa algo bien entendible para los usuarios. Capitulaciones matrimoniales es que antes del matrimonio, cada parte dice cuáles son los bienes que le pertenecieron antes de esa unión matrimonial. Nuestra legislación de familia dispone de dos maneras de concluir el régimen de participación en las ganancias. Uno, el de derecho pleno. Las personas se divorcian y entienden que tenían bienes en comunes y lo distribuyen de forma pacífica. Y el segundo, que es por decisión judicial. Aquí, cuando hablamos de decisión judicial, es cuando se presenta ante un juzgado seccional de familia la liquidación del régimen económico matrimonial y estará orientada a de qué forma fue el matrimonio, si hubieron capitulaciones, si no hubieron capitulaciones. De esa misma forma el perito contable tendrá que exponer su informe. Generalmente en la práctica, como perito de los tribunales de familia, el juez, una vez que el perito es nombrado, posteriormente viene una audiencia donde se le expone a todas las partes en qué consistirá este proceso, cuáles son los bienes, si es inventario y avalúo, que son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de inventario, tiene que ser todo lo que está dentro del bien, y cuando hacemos avalúo es que hay que hacer un avalúo de las propiedades para posteriormente establecer si hay patrimonio inicial, si hay patrimonio, establecer el patrimonio inicial, el patrimonio final y si hay ganancias. Pero tenemos que fundamentarnos cuando una persona es nombrada como perito. El artículo 966 del Código Judicial explica la importancia de contar con peritos en procesos en donde se requieran y que es imperante que en la prueba pericial se señale el punto o puntos sobre lo que se versará el dictamen. El juez tiene que decirle a los peritos sobre qué va a versar el informe. El perito no puede salirse de ese informe. Generalmente los jueces, que es mi experiencia, que he trabajado de cerca con ellos en estos procesos, él hace preguntas. Él hace preguntas del inventario inicial, el inventario final, si hubo ganancias, si hay alguna deuda producto de esta relación. De esa misma forma el perito tiene que responder a lo que le está estableciendo el juez. Adicionalmente a esto, una vez que el perito entrega su informe al juzgado, es potestad de los abogados hacerle repreguntas a los peritos para que expliquen delante del juez en qué se basaron para hacer su dictamen pericial en la materia de régimen económico matrimonial. Mi experiencia en los tribunales es muy enriquecedora en el aspecto de que tenemos que tener claro exactamente lo que le tenemos que pedir a las partes involucradas. Una de las cosas que yo recomiendo cuando existen cuentas bancarias es que se oficie a los bancos para determinar el monto de la cuenta bancaria, para determinar cuál es el saldo de la hipoteca a X fecha. Es importante también conocer cuándo se disolvió el matrimonio, porque si había un matrimonio que se disolvió, el vínculo matrimonial en el año 2016, yo tengo que retrotraer toda la información a la fecha del cese del vínculo matrimonial. De esta forma he querido explicar de una forma genérica un poco el proceso de liquidación de régimen económico matrimonial. Yo les exhorto a todos aquellos contadores públicos autorizados que inician el proceso de formar parte como peritos en esta jurisdicción, que traten de ahondar un poco en lo que es el Código de la Familia, ahondar un poco más cuando entra un bien, cuando no entra un bien. Decía anteriormente de los bienes proindivisos,
Cuando un bien es proindiviso, se entiende que los dos son dueños. Ha habido, yo lo que he visto en mi experiencia como perito de los tribunales, que muchos clientes se ponen a pelear un bien que pertenecen a los dos. Realmente eso no tiene sentido, porque si el bien pertenece a los dos, ¿para qué vas a gastar dinero en abogados, en peritos, cuando ya sabes que les pertenece ese bien? Váyanse a la esfera civil y entonces reclamen el derecho que le asiste. De esta forma he querido hacer una cápsula informativa de una forma general. Mi nombre es, como dije al inicio, el licenciado Aníbal Guerrero, contador público autorizado, abogado litigante. Nuestros teléfonos son el 236-7526, 236-3351 y mi correo es anibalg@cwpanama.net para cualquier aclaración sobre el tema que nos trae en esta tarde. Muchas gracias.